Està esperant la Verònica Fumanal des de Madrid. Verònica, bona tarda. Bona tarda, Helena, bona tarda. Tenim molts temes acumulats. A veure, hem de parlar de l'arrencada de la campanya electoral. Hem de parlar del vídeo que s'ha convertit en trending topic del partit animalista, PACMA. I també volem una valoració, efectivament, d'aquesta decisió que ha pres Pedro Sánchez de concedir i participar en un únic debat, en aquest cas a A3 Media i no a la televisió pública. Què t'ha semblat d'entrada l'inici de la campanya electoral? Bueno, pues el inicio de la campaña electoral ha pasado un poco como inadvertido, ¿no? Llevábamos 3 semanas, 4 semanas de una campaña electoral fulgurante, con actos de campaña de todos los partidos, con ese cruce de declaraciones que, bueno, sí, ayer engancharon un cartelito, algunos de una forma más digital y otros de una forma más tradicional. Pero, Helena, estamos ante lo mismo. Nos llevan pidiendo el voto, yo diría, casi 9 meses. Quasi 9 meses. Per cert, el PSOE va triar Dos Hermanas, Sevilla. Alguna lectura hem de fer d'aquesta elecció? Pues fíjate, Pedro Sánchez, las 2 últimas elecciones, las del 15 y las del 16, había arrancado su campaña en Madrid, de hecho como lo han hecho tanto el PP como Ciudadanos, como Podemos, pero esta vez se ha ido a Dos Hermanas. Dos Hermanas es una ciudad que está justo al lado de Sevilla y que es un feudo socialista, pero no susanista. Es el feudo de Quico Toscano, uno de los valedores más fulgurantes de Pedro Sánchez, que le apoyó en las primeras y en las segundas primarias. Fíjate que me han comentado mis compañeros de la caravana del PSOE que están siguiendo que hubo un momento en el que Quico Toscano le dijo a la ministra Montero: has sido consejera del gobierno de Andalucía, has sido ministra y vas a ser lo que tú quieras. En una lectura que hacen de reto absolutamente a Susana Díaz, que por cierto estava a su lado. Per cert, Verònica, les enquestes, el CIS, aquest últim CIS que dona aquesta quantitat d'escons molt considerable, aquest percentatge tan important al PSOE. Fins i tot hi ha qui diu que la lectura del percentatge s'hauria de fer més a l'alça. Com s'està vivint des del si del PSOE? Bueno, es un CIS que, como llevamos unos cuantos meses donde el CIS en sí está siendo puesto en tela de juicio, está siendo cuestionado, pues ya ahora parece como que ninguno de los resultados que da tiene ninguna validez. Yo lo que sí que diría es que cuando una encuesta te da como ganador en ciencias sociales, no es matemático que eso sea ni positivo ni negativo. Existen 2 factores, y aparte el compañero Tony Aira seguro que lo explica a sus alumnos en el máster. Uno que es el bandwagon, que es decir, que es ese efecto sumatorio que a la gente le gusta sentirse en el carro ganador, que haría que ese liderazgo en las encuestas te fuera bien. Pero existe otro que se llama underdog, donde, ¿qué hace? Se relaja esa apelación al voto útil y dice la gente: bueno, pues si la opción de la izquierda con Pedro Sánchez está garantizada, me voy a permitir el lujo de un voto menos útil, un voto más ideológico que coincida conmigo. Y podría relajarse esa tensión. Por eso, si te das cuenta, Helena, al día siguiente y el mismo día del CIS salió el señor Tezanos a decir: ojo que Vox está más alto, ojo que el PSOE no lo tendría todo hecho, porque con este CIS no es que el PSOE tenga hecho, es que el PSOE tiene barra libre para elegir o la moción de censura o incluso con Ciudadanos. Tendria 2 possibles gobiernos. Efectivament. Per cert, allò que dèiem sempre de la representació parlamentària, els espais electorals dels partits, en aquest cas tenim el PACMA, que no ha necessitat de tot això perquè ha fet un vídeo que ho està patant a les xarxes. El veiem i el comentem. Eres involución. Sientes el poder, la lujuria de arrebatar una vida. Fuerte pero con una escopeta. Valiente cobarde con tu manada. Manada que grita, ladridos que callan, silencio colgado del árbol. Eres involución. Y te crees patriota abanderando el discurso del miedo. Primero los de aquí, como si mostraras un ápice de humanidad por los tuyos. Verònica, què t'està semblant? Que estem veient un fragment perquè és més llarg, però en qualsevol cas l'estratègia els està funcionant perfectament. Fijaros que es un vídeo que tiene perfectamente claro cuál es el objetivo.
y cuál es el elemento de confrontación. El PACMA decide que su único adversario en este momento es Vox, un partido que está a favor de la caza, un partido que está a favor de los toros, un partido que además contiene este elemento testosterónico, ¿no?, de ese macho alfa, y sale una mujer jovencita diciéndole las verdades del barquero, podamos decir, ¿no? Todas aquellas debilidades que esconden estos discursos basados en el gran hombre, ¿no?, y que muestran fuerza con los débiles y débil con los fuertes. Yo creo que ha sido muy acertado porque, insisto, tiene un mensaje muy claro, tiene un objetivo muy claro y va perfectamente a señalar cuáles son sus objetivos electorales. Hacer que el voto al PACMA sea un voto anti-Vox. Por cierto, i parlant de factors que poden influir en el vot, què et sembla la decisió de Pedro Sánchez d'acceptar aquest debat a 5, com dèiem abans, incloent a Vox, i fer-ho en una televisió privada i no a Televisió Espanyola? I fer-ho, per exemple, sense comptar amb la presència ni d'Esquerra Republicana, ni de Junts per Cat, ni de PNB, partits que en el seu moment li van donar suport perquè prosperés la moció de censura. Fíjate que el tema de los debates yo creo que es la gran asignatura pendiente de la democracia española. No están regulados y por consiguiente siempre están al albur o al capricho del que tiene el liderazgo y del que va a optar a la presidencia del gobierno, en este caso la reelección el señor Pedro Sánchez, como antes lo fue Mariano Rajoy. Yo quiero recordar que, por ejemplo, en el 15 hubo un cara a cara de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez, pero en el 16 no, en el 16 hubo un debate a 4. Como veis, son los diferentes presidentes los que han decidido si les apetecía o si les daba ese derecho, ¿no?, a la oposición a debatir con ellos. ¿Por qué le interesa a Pedro Sánchez fijarse a Vox en el debate? En primer lugar, porque si llegan a vetar a Vox, con los precedentes que tenemos de Ciudadanos y de Podemos, ¿qué hubieran dicho? Estos del poder de siempre, los del establishment, no nos dejan debatir. Y hubieran utilizado una técnica victimista que les hubiera ido muy bien, porque además a Vox los vamos a escuchar casi por primera vez. Ninguna entrevista, ningún fact-checking, ningún debate, nada. Ellos, las redes sociales, emiten un debate, un mensaje único. Fíjate, tanto es así que ayer Espinosa de los Monteros, que estaba dando un mitin improvisado delante de una universidad en Madrid, se acercó una compañera de 4 y le dijo: 4, no molestes, en algo que ve y que destila el desprecio que tienen por los medios de comunicación. Bueno, a lo que íbamos. Si hubieran vetado a Vox en ese debate, hubiera sido el sueño dorado para este partido. No hubieran participado en el debate y encima hubieran hecho la estrategia victimista. 2, el hecho de que sea en una tele privada y no en una tele pública, ¿por qué viene a ser? Claro, la tele pública tiene que asumir algunas constricciones del tema de la representación parlamentaria. En cambio, y los criterios de la Junta Electoral. En cambio, una tele privada tiene más libertad. Al ser un espacio privado y no público, puede invitar a un partido que efectivamente ahora mismo no tiene representación en el Congreso. Pero insisto, lo importante en este caso no creo yo que fuera el debate si incluía a Vox o no incluía a Vox, era si había un cara a cara, y en este caso Pedro Sánchez ha decidido que no le va a dar ese regalo a Pablo Casado, el regalo de decirle: solo tú eres mi adversario. Y ahora lo que está diciendo es: hay 3 partidos de derechas y vaya usted a saber quién lidera a quién. En cuanto a que no estén el resto de partidos, en este caso nacionalistas e independentistas, claro, muy cuestionable, ¿no? En Francia, en las pasadas elecciones de Macron, yo llegué a ver un debate con 12 candidatos. También os digo que era un debate muy aburrido, porque en un debate con 12 no es un debate. Hacen monólogos consecutivos y cuando uno le quiere contestar a otro ya no sabemos ni de qué le había atacado. Pero efectivamente yo creo que los debates es una gran asignatura pendiente que no puede quedar, como decíamos, al capricho o a la estrategia electoral del que va primero o del que opta a la reelección, no? Fixa't, Verònica, que l'Avalos del PSOE avui deia una cosa que és molt certa i molt de sentit comú, que deia: escolti, els partits polítics fem coses amb un càlcul d'interès, tots.
És a dir, que ha sigut molt sincer, perquè t'ha dit, evidentment al PSOE ara li convé o no li convé això. Doncs no. Igual, per cert, que a l'Aznar no li va convenir l'any 2000 donar-li bola al pobre Almunia i n'hi va baixar, com que sabia que guanyava sin bajar de l'autobús, no li va donar un debat. I jo aquests dies trobo un punt d'hipocresia important al PP quan salta dient-li, li ha dit covard fins i tot a Pedro Sánchez per no acceptar el cara a cara. Doncs escolta, no et vol fer aquest regal, no te'l farà, tu no li vas fer en ocasions passades al PSOE quan no et convenia i ja està. I només apuntar que a la televisió espanyola és cert que els últims temps posava recursos, però aquests debats cara a cara els feia l'Acadèmia de la Televisió, al Campo Vidal. És a dir, per buscar aquest punt de territori no neutral, entre altres coses perquè els mateixos partits sovint no s'han cregut la tele pública a Espanya en el sentit de la instrumentalització que fan uns i altres. Tres coses, perquè a més jo dissortadament... Espera, Verònica, un moment, que tiene la paraula ara Sergi Sol. Mira, jo, primer de tot, que m'he deixat de contestar al Francesc Corteu, jo comparteixo el que diu ell. Jo crec que, afortunadament, els votants de Ciutadans no comparteixen aquesta actitud de Ciutadans, afortunadament, dels seus líders, vull dir. Perquè, si no, sí que seria un dèficit convivencial, perquè si anessin tan sortits pel carrer seria terrible, no? Per exemple, no veig que la gent, afortunadament, vagi en grups, s'hagin generalitzat aquests grups en caputxa, passamuntanya, navalla i cúter, a arrencar simbologia solidària pel carrer. Afortunadament és així. Segona cosa. Recordo, és que una cosa m'ha fet gràcia que explicava en Gaziel, a la història de La Vanguardia, explica sobre el tema taurí, que fins i tot Godó, perquè és aquesta tradició poc taurina de Catalunya, diguem-ho així, que Carlos Godó, que no tenia cap simpatia pel catalanisme, va prohibir, això es va acabar amb la victòria franquista, però va prohibir posar un sol anunci a La Vanguardia. La Vanguardia, que anava plena d'anuncis d'Esqueles, que era un diari que es feia gairebé amb anuncis, Gaziel explica que Carlos Godó ho va prohibir sempre. I finalment, per acomiadar-me, deixa'm que ensenyi una cosa, si em permets, que és una samarreta. Ahir l'Oriol va fer 50 anys, no sé si es veu, si la càmera ho veu, doncs va fer 50 anys amb aquesta, i li vam portar aquesta samarreta, que me la va demanar la Carme Forcadell i la Carme Forcadell del Raül Romeva, que diu 50 anys, i amb aquesta llegenda que diu som fruit de moltes derrotes, som llavor de totes les victòries. Ja veieu que la samarreta és de mida grossa, perquè l'Oriol és bastant corpulent, així que li vam portar la samarreta i volia ensenyar-ho. Com estava, per cert, ja que vas poder parlar amb ell pocs minuts, suposo, per les condicions del judici? Vaig parlar més amb la Carme Forcadell que no pas amb ell, però en tot cas els vaig veure bé, molt animats, molt engrescats, i també molt determinats que el futur, dissortadament, passa, com explicàvem abans, pel Tribunal Europeu dels Drets Humans, perquè aquí tenim clar que no en sortirem d'aquesta. Per cert, que de la violència de l'1 d'octubre, i ara que estàvem parlant amb la Verònica Fumenal de la campanya, va parlar un partit que tampoc té representació parlamentària perquè és de nova creació, que és Front Republicà, liderat per Albano Dante Fachin. La referència a la violència que es va viure aquell dia, Verònica, creus que pot ser efectiva per captar un segment de l'electorat? Hombre, yo creo que entre el movimiento independentista, soberanista en Cataluña, efectivamente el 1 de octubre fue un daltabaix, ¿no? Tenía una carga emotiva y visual tan importante que un partido político efectivamente puede utilizarla para rememorar y para atraer así esa condición del voto. Yo creo que para mucha gente, y no solo catalanes, también de toda España, aquel día hubo una gran fractura entre lo que se quería y lo que finalmente se consiguió, de un lado y de otro. Yo creo que no podemos hacer distinciones en este caso. Y efectivamente, lo emocional, igual que Vox está con la banderita de España todo el día, ¿no? Que nos tendrá que decir qué significa y cómo se declina eso, espero que lo expliquen en el debate, o cómo está con los toros, con las tradiciones. Por cierto, algo muy curioso en esta campaña, Elena, no sé si has visto que la cofradía de los militares, ahora no me acuerdo, de los legionarios, sí. Es efectivamente, y tenía previsto la visita de los 3 líderes, en este caso de Abascal, Casado y de Rivera. Le han pedido a los candidatos que no vayan a esa tradicional paseo de Semana Santa, para que no politicen la manifestación, o sea, la procesión, ahora estoy confundida ya, la procesión, porque ahí tienen votantes de todos los partidos. Y me parece una cosa bonita, pero, como decíamos antes, todo el mundo juega con ese componente emocional y visual, y por supuesto Dante Fachin y su partido pues lo utiliza pues con uno de los elementos más icónicos, ¿no?
Ara hem de fer una pausa i després parlarem de fake news. L'expressió fake news ha aparegut molt sovint aquests darrers dies, quan, per exemple, Pablo Casado va dir que volia baixar el salari mínim interprofessional i llavors va dir ¿de dónde ha salido esta fake news? Ara sentíem a Pedro... Dime, Verónica. No, que es que ahora todo lo que no nos gusta que aparece en prensa son fake news. Como dice Hombre, el público. Tampoco, ni Juan ni Juanillo. Es decir, efectivamente hay mucha fake news circulando por redes sociales. Por cierto, la mayoría de ellas en plataformas que no son medios de comunicación, pero que tienen ese trampantojo, que quieren parecer serlo. Pero si uno se equivoca hablando del salario mínimo interprofesional o hablando de aborto y neandertales, pues eso no es una fake news. Eso es que uno se ha equivocado y lo que tiene que decir es, perdone, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ocurrir.